¿Y si te dijera que el hombre más rico de su tiempo nunca pidió riqueza? No pidió oro, ni plata, ni palacios. Aún así, se volvió incomparablemente próspero. Esta paradoja se ha extendido por milenios y continúa confundiendo a toda una generación que corre busca dinero, pero sigue cansado, endeudado y espiritualmente vacío. La pregunta no es por qué se hizo rico. La pregunta es, ¿por qué sigues creyendo que preguntar ¿es el dinero el comienzo de la prosperidad? Salomón entendió algo que el mundo moderno ha olvidado. Se dio cuenta de que la riqueza, la verdad no surge del deseo de poseer, sino de la capacidad de decidir correctamente, cuando nadie mira. Mientras muchos piden resultados, él pidió estructura. Mientras muchos suplican por una cosecha, él pidió sabiduría para preparar la tierra. Y fue exactamente esta elección silenciosa que lo cambió todo. Hoy en día, la mayoría vive como sirvientes ansiosos, reaccionando a las circunstancias, esperando una respuesta. Milagro financiero que nunca llega. Pocos entienden que la prosperidad no es un evento, es un proceso invisible, construido en silencio, sostenido por la disciplina y guiado por principios antiguos. Por eso tanta gente trabaja duro y progresa poco. Están talando árboles con hachas sin filo, sin detenerse jamás a afilarlas. Este no es un video sobre cómo hacerse rico rápidamente. Se trata de hacerse rico correctamente, no con ostentoso, pero con propósito. No con prisa, pero sí con paso firme. No tuve suerte, pero con decisiones alineadas. Aquí no encontrarás fórmulas mágicas ni promesas. Vacío. Encontrará principios que han resistido la prueba del tiempo porque funcionan. Ayer, hoy y mañana. A lo largo de este viaje, comprenderás por qué Salomón nunca persiguió la riqueza, y sin embargo, la riqueza lo siguió. Verás cómo la sabiduría se convierte en activo silencioso, cómo la disciplina diaria construye cimientos invisibles y cómo las decisiones, cosas aparentemente pequeñas, dan forma a destinos enteros. Cada parte de este contenido ha sido pensada para reprogramar la forma en que ve el dinero, el trabajo y el legado. Si estás cansado de los atajos que no llevan a ninguna parte, quédate hasta el final. Hay verdades aquí que no hacen ruido, pero transforman vidas. Y mientras escuchas, haz una cosa sencilla. Haz espacio para aprender. Este es siempre la primera actitud de alguien dispuesto a prosperar de verdad. Quédate conmigo en este viaje, no para acumular más cosas, sino para construir algo que queda. Cuando se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas. Este detalle lo cambia todo, porque revela la raíz de la verdadera prosperidad. Mientras otros reyes pidieron ejércitos, victorias o tesoros, Salomón pidió discernimiento. Preguntó él capacidad de juzgar bien, decidir con claridad y gobernar con conciencia. Él no buscó el resultado final, buscó el instrumento que produzca resultados en el tiempo. He aquí el error moderno. La gente quiere cosechar antes de aprender a sembrar. Ellos quieren abundancia sin estructura, beneficio sin madurez, crecimiento sin carácter. Salomón: entendí que la riqueza sin sabiduría es como entregar un carruaje rápido a alguien que no sabe conducir. El destino no será la prosperidad, sino el desastre. Por lo tanto, antes multiplica los bienes, fortalece la mente. La sabiduría que pidió Salomón no era teórica, fue práctico, aplicable. Era la capacidad de elige bien cuando nadie te aplaude, del decir no al impulso inmediato, de espera el momento adecuado, comprender las consecuencias antes de actuar. Esta sabiduría se manifiesta en pequeñas decisiones diarias, gastos evitados, el contrato analizado con calma, el silencio que se mantiene cuando el ego pide la palabra. El mundo de hoy fomenta lo contrario. Vivimos rodeados de promesas de enriquecimiento, atajos rápidos y fáciles y soluciones mágicas. Pero mire con atención, casi todos estos, los caminos terminan en frustración. Salomón nos muestra que la prosperidad no comienza en bolsillo, comienza con la mente entrenada. Una mente sabia convierte poco en mucho. 1. La mente no preparada destruye incluso el exceso. Pensemos en el granjero.
Antes de desear la cosecha, estudia el suelo, respeta las estaciones y preparar el terreno. Pedir sabiduría es exactamente eso: aprender a leer el tiempo, comprender ciclos y actuar con precisión. Salomón no solo estaba siendo humilde, estaba siendo estratégico. Sabía que si dominaba los principios, obtendría riqueza. Inevitable. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas dificultades financieras no provienen de la carencia de dinero, pero la falta de decisiones acertadas se repite en el tiempo. La sabiduría evita pérdidas silenciosas que nadie nota. Evite alianzas equivocadas, malos acuerdos, pensamientos y elecciones emocionales que costarán muy caro en el futuro. Es un escudo invisible. En el mundo moderno, pedir sabiduría significa invertir en comprensión antes de gastar, significa aprender antes de correr riesgos, significa planificar antes de expandirse. Está estudiando, observe, escuche consejos y acepte que un crecimiento saludable requiere tiempo. No lo es debilidad, espera, es fuerza. Si este principio ya ha hecho esa comprensión para usted, estad atentos. Sabiduría sola comienza a actuar cuando es recibido con humildad y práctica. Salomón demostró que quienes buscan sabiduría no necesitan buscar riquezas. Ella viene después, porque el dinero es un recurso, pero la sabiduría es la fuente. Y quien gobierna la fuente nunca tiene sed. Hay una profunda diferencia entre buscar riqueza y construir una estructura que atraer. Salomón entendió esto claramente. No trató el dinero como un fin, sino como una consecuencia natural de decisiones bien alineadas. Sabiduría, para él, no era solo un valor espiritual, era una ingeniería invisible que apuntalaba todo. Eso vendría después. La mayoría de la gente considera la riqueza como algo externo: salarios, ganancias, números, posesiones. Pero Salomón miró hacia adentro. Sabía que las decisiones moldean los destinos y que el dinero solo obedece a la dirección de las elecciones. Cuando la estructura interna es frágil, cualquier prosperidad se vuelve demasiado pesada para sostenerla. Cuando la estructura es sólido, hasta que un pequeño recurso comienza a crecer. Imagina una casa. No es el techo lo que define tu fuerza, sino los cimientos que nadie ve. Muchos intentan levantar costosos techos sobre suelos inestables. Trabajan por un tiempo, hasta llega la primera tormenta. La sabiduría funciona como este fundamento, silencioso, profundo y resistente. No llama la atención, pero lo soporta todo. En la práctica, esta estructura se manifiesta en hábitos simples y constantes. Es la capacidad de retrasar las recompensas, planificar antes de actuar, pensar a largo plazo, cuando todos los que nos rodean a su alrededor viven en la inmediatez. La sabiduría te enseña a gastar menos de lo que ganas, a invertir antes de consumir, proteger antes de expandirse. Estas son opciones discretas, casi invisibles, pero acumulativo. El agricultor no siembra pensando solo en la cosecha de esta semana. Él prepara el suelo para muchas estaciones. Entiende que las prisas destruyen las semillas. Así también funciona prosperidad consciente. Cuando alguien decide aprender antes de ganar, organícese antes de crecer y disciplinar antes de multiplicarse, se crea una estructura que atrae naturalmente recursos. El dinero reconoce el orden. Fluye donde quiera que haya dirección. La mayoría de las pérdidas financieras no se deben a la mala suerte, sino a la falta de estructura. Las personas inteligentes, trabajadoras y bien intencionadas fracasan porque nunca construyó un sistema de decisiones sabias. Compran por impulso, confían sin analizar, expandirse sin base. La sabiduría habría evitado estas caídas incluso antes de que ocurrieran. Empezar. En el mundo moderno, esta estructura se traduce en educación financiera continua, planificación estratégica y claridad emocional. Se trata de revisar gastos, comprender riesgos, establecer límites y crear rutinas. Nada de esto es glamoroso, nada de esto se muestra, pero lo es exactamente este tipo de actitud que transforma la prosperidad en algo estable y no pasajero. Hay una tranquilidad silenciosa al vivir así. Quien construye sabiamente no vive rehén del miedo, no desespera en las crisis ni se pierde en los buenos tiempos.
porque sabes que tu riqueza no está solo en lo que tienes, sino en la forma en que decides. Esto genera paz, y la paz, a su vez, hace que las decisiones sean aún mejores. La verdad es simple y profunda. Cuando la sabiduría gobierna, la riqueza obedece, no para magia, sino por coherencia. Donde hay orden, el crecimiento encuentra espacio. Donde hay claridad, surgen oportunidades. Y donde hay estructura, la prosperidad ya no es una coincidencia y se convierte en camino. Uno de los secretos de la prosperidad más ignorados es el silencio. No el silencio de la omisión, sino el silencio de la construcción. Salomón entendió que lo que crece bajo exposición, demasiado se vuelve quebradizo. Los planes anunciados demasiado pronto atraen opiniones, interferencias y a menudo sabotean. Por lo tanto, construyó a partir de los aplausos y cosechó sin necesito explicar. El mundo moderno valora a quienes hablan en voz alta, a quienes muestran resultados inmediatos y a quienes muestran logros incluso antes de consolidarlos. Pero la sabiduría antigua sigue otra lógica. Lo precioso crece protegido. Así como una semilla no se planta en la superficie, la prosperidad también requiere profundidad. El silencio funciona como una caja fuerte e invisible, guardar ideas, estrategias y decisiones hasta su madurez. Hablar demasiado tiene un alto costo. Cuando anuncia sus planes con antelación, siente la presión para demostrar algo. Esto lleva a la prisa, y la prisa lleva al error. El silencio, por otro lado, ofrece libertad. Libertad para ajustar rutas, corregir errores y aprender sin juicio externo. Es en este espacio donde tiene lugar la verdadera construcción. Prosperar en silencio no significa vivir escondido o con miedo. Significa actuar con discreción estratégica. Está funcionando cuando nadie está mirando. Es ahorro cuando nadie alaba. Es estudiar cuando nadie se da cuenta. Estos esfuerzos no generan aplausos inmediatos, pero crean resultados duraderos. La mayoría abandona el camino precisamente porque no ve un reconocimiento rápido. Los sabios continúan porque entienden el proceso. Mira el Nat Uridad. El árbol crece lentamente, casi imperceptiblemente, hasta el día en que nace. La sombra se vuelve innegable. Quienes intentan acelerar este crecimiento fuerzan raíces superficiales. El silencio permite la profundidad, y la profundidad soporta el peso. Salomón sabía que la riqueza, lo real no grita, se calma. En la vida cotidiana, esto se traduce en elecciones discretas. Ahorra dinero sin publicidad. Aprender nuevas habilidades sin revelarlas. Planificar movimientos sin pedir validación constante. El silencio protege tu energía y te mantiene concentrado. Gente que habla demasiado acerca de sus planes a menudo confunden intención con logro. El sabio espera el fruta antes de mostrar el árbol. También hay un aspecto espiritual en este principio. El silencio afina la escucha interior. Él reduce el ruido del ego y aumenta la claridad, que vive intentando demostrar algo a los demás. Rara vez puede escuchar su propia conciencia. Prosperar en silencio es, en parte, un ejercicio de humildad. Significa confiar en el proceso sin necesidad de testigos. Además, el silencio construye una autoridad real. Cuando aparezcan los resultados, no es necesario explicarlo. Hablan por sí mismos. Y cuando hablan, se les respeta. Diferente de ruido vacío, que cansa rápidamente, la prosperidad silenciosa inspira confianza. Ella no depende de la validación externa, porque se construyó con coherencia. Salomón nos enseña que el tiempo es el aliado de quien sabe esperar, y el silencio es el guardián de tiempo. Quienes aprenden a trabajar lejos de los focos, construyen algo que no se puede fácilmente destruido. Este es un principio simple pero poderoso. Cuanto menos ruido, más solidez. La riqueza que queda no nace de grandes impulsos, sino de pequeñas decisiones, repitió fielmente. Salomón vio el tiempo como un aliado de quienes practican disciplina. Mientras muchos esperan cambios bruscos, él apuesta por la constancia silencioso. ¿Sabías que la verdadera acumulación ocurre cuando el carácter gobierna el ritmo y no ansiedad? La disciplina no es una prisa,
Se mantiene la dirección. Es levantarse todos los días para agudizar el hacha, incluso cuando no hay árboles a la vista. La mayoría de la gente se da por vencida porque se confunde. Ausencia de aplausos con ausencia de avances. Pero los sabios entienden que lo invisible crece antes de hacerse visible. El tiempo revela lo que construye la disciplina. El mundo moderno idolatra los atajos, promete resultados rápidos e ignora los costos ocultos. Salomón enseñó lo contrario. Quien intenta enriquecerse rápidamente pierde el control del proceso. La prisa cobra altos intereses, impulsa decisiones mal evaluadas, contratos mal leídos y gastos emocionales. La disciplina, a su vez, crea un margen de seguridad, permite espera, corrige y avanza con paso firme. Piensa en la hormiga, pequeño, constante, organizado. Ella no trabaja por euforia, trabaja entendiendo el ciclo. En verano prepárate para el invierno. No te quejes del esfuerzo, diariamente porque entiende la estación. La disciplina funciona así, respeta el momento adecuado de cada fase. Quien aprende esto, deja de luchar contra el reloj y comienza a cooperar con él. La constancia es la forma más silenciosa de poder. No llama la atención, pero gana. Un poco lo que se ahorra regularmente supera las grandes ganancias desperdiciadas. Un hábito bien mantenido supera un plan perfecto nunca ejecutado. Salomón sabía que la mano diligente enriquece porque no abandona el proceso a mitad de camino. En la vida cotidiana, la disciplina se manifiesta en rutinas simples. Registrar gastos, definir prioridades, estudiar periódicamente, mantener reservas, cumplir acuerdos. Estas son prácticas que no rinden historias impresionantes, pero construyen bases sólidas. La mayoría no fracasa porque ignorancia, sino por inconsistencia. Empiece bien, salga temprano. El tiempo pone a prueba la fidelidad a los principios. En tiempos de escasez, revela quién depende del impulso y de quién confía en la estructura. En tiempos de abundancia, revela quién se mantiene sobrio pierde. La disciplina protege en ambos extremos. Previene el desesperación en la falta y exceso en la abundancia. Hay libertad en la disciplina. Quienes dominan sus hábitos no son rehenes de las circunstancias. No es necesario reaccionar ante cada urgencia ni ceder ante cada deseo. Esta libertad silenciosa crea claridad, y la claridad mejora las decisiones. Así, el ciclo se fortalece. Buenas decisiones construyen resultados, y los resultados refuerzan la disciplina. Salomón nos enseña que el tiempo favorece a los que quedan, no quien corre más rápido, pero quien no para. La prosperidad construida de esta manera no depende de la suerte. Ella es el fruto de la constancia aplicada sabiamente. Y cuando pasa el tiempo, lo que se construyó permanece. La verdadera diferencia entre prosperar y simplemente sobrevivir es la calidad de decisiones, no el número de oportunidades. Salomón entendió que el dinero amplifica lo que ya existe dentro de una persona. Si hay desorden interior, dinero solo acelera la caída. Si hay claridad y autocontrol, se convierte en una herramienta para construcción. Decidir bien requiere más que información, requiere control emocional. Muchas pérdidas financieras no suceden por falta de conocimiento, sino por decisiones tomadas bajo presión, miedo o vanidad. El sabio no reacciona, responde. Crea espacio entre el impulso y acción. En este espacio vive la prudencia. En el trabajo, esto significa no aceptar todo lo que se te presente solo por ansiedad. Medios evaluar propuestas, entender límites y reconocer cuando decir no protege más que decir sí. Hay oportunidades que consumen tiempo, energía y enfoque sin generar crecimiento real. El sabio elige con discreción, no por carencia. En el dinero, las decisiones acertadas se revelan en la capacidad de esperar. Espera antes de gastar. Espere antes de invertir. Espere antes de expandirse. La prisa crea deuda. La prudencia crea reservas. Los sabios entienden que cada elección financiera conlleva consecuencias futuras. Por tanto, actúa como un rey que se gobierna a sí mismo, no como un servidor de las emociones del momento. La planificación es otra expresión de esta sabiduría práctica.
No se trata de controlarlo todo, pero prepárate. Quienes planifican no eliminan riesgos, pero reducen daños. Organizar gastos, define prioridades y crea márgenes de seguridad. Esto crea tranquilidad. Y la tranquilidad, mejora aún más la capacidad de decidir. También está el factor de las relaciones. Las decisiones sabias implican con quién caminar. Las asociaciones equivocadas son costosas. Las alianzas hechas para la conveniencia inmediata a menudo exigir un precio alto en el futuro. Los sabios observan el carácter antes que el potencial. Prefiero crecer despacio con gente de confianza y no rápido, con quienes no comparten principios. En el mundo moderno, la abundancia de estímulos dificulta este discernimiento. Todo parece urgente, todo parece prometedor, pero no todo es necesario. La sabiduría te enseña a filtrar, eliminar los excesos, centrando la energía en lo que realmente construyes. Quien intenta abrazar todo, termina cansado e improductivo. Decidir bien también significa aprender de los errores sin destruirse por ellos. El sabio se adapta a rutas, reconoce fallos, corrige estrategias y avanza. No solo insiste en el error, para mantener la apariencia. Comprenda que la humildad ahorra tiempo y dinero. Cuando se acumulan decisiones acertadas, crean un poderoso efecto compuesto. Pequeño. Las elecciones correctas, repetidas a lo largo de los años, construyen estabilidad, reputación y confianza. Estos activos invisibles atraen oportunidades que no aparecen para quienes viven en la improvisación. Salomón nos enseña que la prosperidad no es suerte, es gobierno interno, aplicado al mundo. Exteriores. Quien gobierna los pensamientos, las emociones y las elecciones, construye una vida que crece con orden. Y donde hay orden, la prosperidad encuentra espacio para permanecer. Hay una forma de riqueza que el tiempo no consume. No depende del mercado, no. Fluctúa con las crisis y no desaparece cuando el dinero cambia de manos. Salomón entendió que la verdadera prosperidad no termina en la acumulación, se consolida en el legado. Es lo que queda cuando los números ya no importan. Muchos confunden herencia con legado. La herencia es lo que dejas. El legado es lo que se construye dentro de las personas. El dinero se puede gastar, perder o administrar mal, pero los valores, principios y ejemplos moldean generaciones. Salomón gobernó con esto conciencia. Sabía que las riquezas sin carácter se disuelven rápidamente, mientras las decisiones justas crean una estabilidad duradera. La base de este legado es la integridad, no la integridad mostrada, sino la practicada en 1900. El silencio es cumplir tu palabra cuando nadie te la exige. Está actuando correctamente cuando nadie ve. Es elegir el camino difícil cuando el atajo parece tentador. Esta postura construye confianza, y la confianza es un activo que vale más que cualquier cantidad. El legado también se forma en las elecciones cotidianas, en la forma en que se trata el dinero, cómo se ve el trabajo y cómo se respeta a las personas. ¿Quién enseña disciplina? Hacia los niños, la honestidad hacia los socios y la responsabilidad hacia los liderados está construyendo algo que atraviesa el tiempo. Incluso si se acaba el dinero, la mentalidad permanece. Hay una profunda tranquilidad al vivir así. Quienes construyen un legado no viven con miedo de ser descubierto, ni ansioso de perderlo todo. Duerme en paz porque lo sabes. Tu riqueza no está solo en lo que tienes, sino en quién te has convertido. Esta paz es un signo de prosperidad madura. En el mundo moderno, hablar de legado parece lejano. Todo es inmediato, desechable y acelerado. Pero precisamente por eso destacan quienes optan por construir algo duradero. La mayoría vive para consumir. Pocos viven para construir. Y son estos pocos los que dan forma al futuro. El legado requiere una visión a largo plazo. Requiere renunciar a ganancias rápidas en favor de fundamentos sólidos. Requiere pensar más allá de ti mismo. Salomón sabía que para gobernar bien el mundo, el presente era una forma de honrar el futuro. No solo buscó el éxito personal, sino estabilidad colectiva. Cuando la riqueza tiene un propósito mayor, se multiplica de manera saludable. Cuando solo sirve al ego,
se convierte en una carga. Legacy alinea la prosperidad con responsabilidad, transforma los recursos en impacto y divisiones en ejemplos. Este es el tipo de riqueza que no hace ruido, pero deja huellas profundas. No está medido en las arcas, sino en las conciencias. No se luce, pero se reconoce, y eso es lo que separa, que solo acumula y que construye algo que queda. Salomón nunca persiguió la riqueza. Corrió tras la sabiduría y la riqueza le dio logrado. Esta es la síntesis silenciosa de todo lo que habéis hecho hasta ahora. No fue magia, ni casualidad, ni privilegio. Fue una secuencia de elecciones conscientes, repetidas con constancia, alineados con principios que no envejecen. La mayoría de la gente sigue pidiendo resultados sin cambiar de decisión. Quieres cosechar sin plantar, prosperar sin prepararse, crecer sin gobernarse. Pero la sabiduría, ancestro, nos confronta con una verdad simple. El destino financiero se moldea en el invisibles, en decisiones que nadie aplaude, en hábitos que nadie ve, en el personaje que no depende de testigos. Todo lo dicho aquí apunta a una elección clara. Sigue viviendo por impulso, reaccionando a las circunstancias, esperando que algo externo resuelva lo que solo puede ser construido en su interior, o tomar el control de tu propia vida, con disciplina, silencio, planificación y propósito. Esta elección no ocurre en un gran momento dramático. Sucede hoy, en pequeñas actitudes. La prosperidad silenciosa no grita. Ella se tranquiliza. Crece lentamente pero permanece firme. No esclaviza, libera. No roba la paz, la sostiene. No crea vanidad, construye el legado. Por eso pocos lo logran, porque requiere responsabilidad ante recompensa, madurez antes que abundancia. Quizás al escuchar todo esto, te des cuenta de que no faltó dinero en muchos momentos de la vida. Tu vida le faltaba claridad, faltó dirección. Alguien necesitaba decirte que la sabiduría es lo primero de cualquier multiplicación. Hoy esa semilla ha sido plantada. ¿Qué harás con ella? Solo depende de ti. No se trata de cambiar todo de una vez. Se trata de empezar bien, una mejor decisión por día, un hábito adaptado, un impulso controlado, un plan simple, seguido con fidelidad. Así es como se hacen los reyes, no en el trono, sino en el gobierno interno. Si quieres continuar este viaje de sabiduría práctica, propósito y prosperidad construida sobre el silencio, inscríbete, no como alguien que busca atajos, sino como alguien que elige aprender a construir algo que realmente permanecer. Algunas verdades no terminan cuando termina el video, comienzan a actuar cuando él vuelve el silencio. Y es en este silencio donde se revela la siguiente etapa.